Y bien, estamos ahora con Luciana León, la congresista, la conocida congresista del APRA. Luciana, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, saliendo a flote, resucitando luego de este periodo complicado. Trabajando con la misma energía de siempre. Con la misma energía. Así Bueno, es. me alegro. Has recuperado la energía en todo caso. Así es, Bueno, efectivamente. efectivamente, has presentado un proyecto de ley de mecenazgo cultural que es muy interesante, que debería verse este miércoles en la Comisión de Economía, ¿no es cierto? Así es. Bueno, mecenazgo cultural, ¿qué significa? Que que haya empresas, digamos, donantes, mecenas, que puedan financiar actos culturales, obras culturales, a cambio de deducciones impositivas. Exactamente, explícanos la figura. En 3 palabras, es cultura por impuestos. ¿Cómo va a funcionar? Hacer que una empresa natural o jurídica pueda donar un monto que desee y va a recibir del Instituto Nacional de Cultura un certificado por ese monto que le va a permitir descontar de... Dos posibilidades. O yo del impuesto que voy a pagar, de ese impuesto descuento, o yo considero como gasto, digamos, esta donación, y por lo tanto no entra dentro de las utilidades que tengo. Efectivamente. Es lo segundo. Es lo segundo. Ah, ya. Lo consideras como un gasto considero deducible del pago en tu impuesto a la renta. Ya, de acuerdo. Si se considera como un gasto, se reduce en esa medida las Así utilidades y por lo tanto el impuesto también se reduce. Es menor. Entonces esto es bastante atractivo para las empresas, sobre todo, que se van a ver interesadas, motivadas a poder invertir en todos estos proyectos culturales. Claro, que han estado muy venido menos en su Recordemos, Jaime, un gran ejemplo. Para conseguir sacar adelante un proyecto cultural en una obra de teatro, conseguir auspiciadores es dificilísimo. Así es. Y uno que tiene muchísimo talento tiene que ir como mendigo, con sombrerito, yendo así como limosnero. Queremos dejar eso de lado y hacer que las empresas se vean motivadas porque van a recibir un incentivo tributario por el otro lado. Esto va a motivar que no solo en el teatro, sino también en lo que es el cine, lo que es los espectáculos artísticos en general, se vean mucho más interesados y se vean promovidos, que tengamos una gran revolución de espectáculos culturales, porque tenemos una riqueza cultural en el país inmensa, claro, pero no la promovemos. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los recursos para hacerlo y las empresas tienen otros, claro, intereses. Así es, pues, entonces estamos uniendo el interés, ¿no?, a través de este incentivo, también con nuestra riqueza cultural, que además sabemos ya por la bonanza que ha tenido, recordarás cuando sacamos la ley de eliminación de impuesto a la renta, que ha permitido que en el 2008 se quintuplique la cantidad de conciertos. Vamos a hablar de eso, pero tratemos de precisar, de entender mejor este proyecto. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios, digamos? ¿Quiénes pueden recibir donaciones? ¿Qué tipo de actividades? ¿Personas jurídicas o también personas naturales? ¿Quiénes son los...? Personas jurídicas y naturales, pero sin fines de lucro. Ya. Es decir, por ejemplo, la asociación CONACINE, que agrupa a todas aquellas personas naturales o jurídicas que hacen cine. Por ejemplo, la chica Claudia Llosa, que realizó esta película La teta asustada, más de la mitad de su presupuesto lo tuvo que conseguir en España, porque las empresas nacionales no se motivan a invertir. Ella, una persona, en este caso Claudia Llosa, ¿ella puede recibir donaciones? Así es. ¿En esta ley? A través, ¿No tiene que ser, o tiene que ser una asociación? A través de CONACINE lo puede hacer. A través de CONACINE. Así es, porque lo que se quiere hacer es, en primer lugar, garantizar que es un proyecto cultural y, en segundo lugar, que va a ser sin fines de lucro. Es decir, que no vamos a ir a enriquecer a una persona, claro, específicamente, lógico, sino a promover la cultura y que de esto se beneficien la mayor cantidad de espectadores. Una persona que tenga, por ejemplo, una obra de teatro. También, una obra de teatro a través de la asociación sin fines de lucro. Ya. Claro, ¿no? Una asociación sin fines de lucro X, que pone la obra de teatro. La obra de teatro X. Es más, te cuento un ejemplo. En Brasil han logrado que Bocelli pueda presentarse y que los espectadores vayan gratis, porque una empresa pagó todas las butacas. Y eso es lo que queremos hacer, promover que las empresas se llamen la atención y inviertan en este tipo de actividades, teniendo su beneficio. ¿Y qué actividades son? Tributario. ¿Teatro, música? Todo tipo de expresión cultural.
¿no? Y esto lo va a calificar el Instituto Nacional de Cultura, que en 15 días tiene que decir que efectivamente es un proyecto cultural. Pero, por ejemplo, una kermés no. Una kermés no, pero un concierto como esos que hemos estado viendo, que están viniendo, que son en realidad un gran negocio, ¿eso también? No, porque esos son justamente un negocio, ahí hay fines lucrativos. ¿Y cómo se distingue entonces? Eso lo va a distinguir el Instituto Nacional de Cultura, que va a confirmar que es un proyecto cultural, que no tiene estos fines lucrativos, sino más bien de promoción a la cultura, entre otros. Si vamos a ir a beneficiar a una persona, a un promotor, eso no queremos hacer. Entonces una exposición de arte, por ejemplo, de pintura también podría ser financiada. Por supuesto, también la publicación de libros, ¿no? Como te digo, películas. Estoy trabajando, por ejemplo, creamos el año pasado con el presidente de la República la Orquesta Juvenil Infantil. Son cerca en estos momentos de 1.800 chicos, jóvenes. ¿Qué tal orquesta tan grande? ¿Qué tal orquesta? A nivel nacional. No, eran varias orquestas. Es que son... ¿Cómo fue una orquesta de 1.800 no, ejecutantes? son a nivel nacional en distintas provincias y que ya cuentan con 1.800 alumnos, que cuando se juntan hacen una orquesta de aproximadamente 60 personas, pero puedes hacerlo en Huacho, puedes hacerlo en Huancayo, puedes hacerlo en Lima. A eso es a lo que voy, que se están haciendo pequeñas orquestas a nivel nacional. Y, por ejemplo, apoyar la renovación de sus instrumentos musicales. Eso es también mecenazgo. Eso es un mecenas íntegro. Lo que queremos hacer es dinamizar y explotar nuestra gran riqueza. El registro no es de las entidades receptoras, sino de las entidades donantes. De ambas, tiene que ver de ambas, porque recuerda que el Instituto Nacional de Cultura te va a dar un certificado que te va a permitir, donde va a decir cuánto es lo que estás donando y que te va a permitir ese monto descontarlo de tu impuesto a la renta. Descontarlo del gasto. Considerarlo como gasto. Como gasto, ¿no? Entonces, esto le va a permitir a SUNAT también confirmar si es que te incorpora esa deducción o no. Y la fiscalización in situ, ¿no? ¿Hay alguna idea de si esto va a ser aprobado en la Comisión de Economía y si el Ministerio de Economía está de acuerdo? Bueno, sabemos que el Ministro de Economía y Finanzas siempre es reacio a este tipo de modificaciones, pero en la Comisión de Economía yo tengo mucha fe que va a salir, bien, porque recordemos, como te decía, el éxito que ha sido la ley de espectáculos artísticos. Eliminamos el impuesto municipal, reducimos el impuesto a la renta y eso ha permitido que el del 2007, que no existía la ley, hubieron 10 conciertos. Y en el 2008, con esta ley de promoción de espectáculos artísticos, tenemos 60 conciertos. Hemos logrado que el Perú sea una sede cultural a nivel Latinoamérica para hacer espectáculos artísticos. Ya no van a Chile. Muchos ni siquiera han ido a Argentina y vienen a Perú. Y además vienen ecuatorianos, chilenos, bolivianos, colombianos, vienen a Lima a escuchar los conciertos. Entonces generamos turismo. Claro. Y más puestos de trabajo. Entonces, si bien es cierto que estamos quitando un impuesto, estamos recibiendo y dinamizando la economía por otro lado. Y seguramente la recaudación de todos modos es mayor. Mayor. Porque hay muchos más conciertos. Así es. Entonces, así es. De 10 a 60. Claro. Extraordinario. Extraordinario. Bien, o sea que con esto efectivamente podría conseguirse un efecto parecido. En todo caso, si es que está bien establecido el sistema, de modo tal que no se preste a evasiones. A evasiones, ¿no? Porque la criollada sabemos que siempre existe, ¿no? Pero también por un tema de evasión o que puede alguien hacerse el vivo, no vamos a dejar de normar, ni regular, ni quedarnos sin promover la cultura. Sobre todo reconociendo